Hola, ¿qué tal? Yo soy Yugivaldo, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de El Podcast Maníaco. Y como ya me escuchan decir siempre, este es un episodio muy, pero muy especial para mí. Hoy traigo, como tantas otras veces, a una persona que conozco, una amiga en este caso. Y hoy les voy a presentar a una persona que ustedes probablemente no lo sepan, pero realiza una labor tremenda en la comunidad del Cañón Buenavista. Y no solo allí, sino que tu labor se ha extendido ya a otros lugares y es muy muy interesante todo lo que puedes hablar al respecto, pero pues antes de seguir con los halagos y antes de hablar ya y entrar de lleno sobre aquello que realizas, pues bueno, con ustedes hoy mi amiga Cristina Solano. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Yugi, qué gusto. Estoy fascinada de estar aquí contigo después de mucho tiempo porque eres mi amigo y te considero un amigo. Ya tocaba, porque teníamos pues ponle un par de meses, ¿no? A lo mejor tratando de quedar, pero bueno, aquí andamos al fin. Me decías antes de empezar, teníamos años sin vernos, ¿no? Bastante. Yo Sí. recuerdo haberte visto en campaña, fuiste a La Bufadora, Ah, sí. ¿ok? Y hubo oportunidad ahí como de saludar, pero o algo muy, muy breve. Sí. Y fue todo. Y después de ahí, quién sabe cuándo fue la última vez que nos vimos, ¿no? Pero aquí estamos. Ah, ¿recuerdas bueno, antes de empezar a hablar sobre cómo nos conocimos, porque eso viene mucho después, pero a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes ahorita? Pues vengo exhausta, Mhm, vengo muy agradecida con la vida. mhm. Justo vengo ahorita de despedirme de una amiga a quien quiero mucho, que se va a Guadalajara. Y le agradezco a la vida, que he conocido mucha gente que de repente me dicen, ¿no? Por Facebook y nos saludamos y terminamos así. Ah, Entonces la gente esa soy yo. Yo soy Cristina y soy la Cristina que trasciende las redes sociales. Esto, entonces estoy muy agradecida pues por este día y por lo que he vivido. acá el agradecido soy yo. Acá el que siempre agradece soy yo porque los invitados hacen que esto sea posible. Los invitados hacen que esto sea una realidad. Y pues bueno, a ver Cristina, pues comenzando así como con las preguntas de rigor. Yo ya sé mucho de tu información, pero lo importante es que la gente te conozca. Así que dime, a ver, ¿dónde naciste? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Pues yo me llamo Cristina Solano Díaz, Cristina, Cristi, como me gustan decir, nacida en la montaña alta del estado de Guerrero, una zona caracterizada por la pobreza extrema, y tengo 28 años de edad y resido aquí desde pues ya 2 décadas, Ujú, ¿llegaste a los 8 años más o menos? como a los 5 años. Ah, ok, ok, ok. Sí. Llegaron tus papás precisamente allí al Cañón Buenavista. Mi familia migró por la pobreza extrema en nuestro pueblo hace 3 décadas. En la Ujú. primera década fueron los migrantes temporales, como les dicen. Ellos recorrieron los campos de Cuautla, Morelos, Sinaloa, San Guindín, Punta Colonet, Heréndira y finalmente se establecieron aquí en Mañadero para después ir a sentarse en Cañón Buenavista en el Zorrillo. En el famoso Zorrillo. Así es. Oye, dices que eran, ¿cómo dijiste? Temporales. Es decir, pertenecen al tipo de gente que anda trabajando en el campo dependiendo de la temporada del cultivo. Así es. Ok, y terminaron acá por la temporada de qué? Aquí finalmente ellos se asentaron porque mi papá amplió sus actividades laborales. Él dejó de ser jornalero para convertirse en comerciante ambulante. Ok, ¿qué andaba vendiendo? Él fue comerciante ambulante vendiendo dulces y productos generales que venden en tiendas de autoservicio. Ah, ahí mismo en el cañón. No, él trabajó en la zona turística de aquí en Ensenada, Ujú. trabajó en toda la zona centro, Boulevard Costero, en playas y a todos nos inculcó trabajar en el campo y después nos convirtió también en También comerciantes. ahí andabas vendiendo. Sí, Qué loco. Oye, ¿en dónde estudiaste? ¿Ahí en el cañón? sí, desde la primaria, secundaria y de ahí salía para ir a estudiar al CONALEP. Hasta el Conalep, ¿no? ¿Entraste a enfermería? Estudié informática, que Informática. fue la época cuando nos conocimos. Ahí fue en la prepa, sí, Sí, ¿no? sí. Sí, sí. Yo ya Just- no estaba en la prepa, pero sí, fue cuando te sí, conocí. en ese tiempo, cuando yo entré en la prepa, fue cuando nos conocimos en 2010. Sí, En 2010. Oye, 2010. eres la primera que recuerda así como exactamente. Sí. ¿Recuerdas cómo fue? Yo sí recuerdo. Ay, sí, no recuerdo Muy bien, exactamente así ya me con detalles, fallaste, yo aquí pero echándote sí flores. recuerdo cuando nos conocimos como así en el evento grande del grupo de los jóvenes. Ah, ok, ok, ok. Sí.
Ok, yo estaba en el grupo de jóvenes de la parroquia, de la parte, perdón, de la parte alta. Eso fue en verano de 2010 y recuerdo que hubo un encuentro intergrupos. Tú pertenecías al grupo del Cañón y yo estaba en el Sí, grupo de la parroquia acá y sí. pues territorialmente, en términos de iglesia, pertenecen a la misma comunidad, ¿no? Que es Así la es. iglesia que está aquí abajo de Así donde es. yo vivo. Y ustedes vinieron acá y tuvimos ahí pues, unas dinámicas, un temita, algo así por el estilo. Y ahí fue cuando te conocí. Sí. En ese entonces tú eras la coordinadora de ahí del Exactamente, grupo. A exactamente. ver, cuéntame un poquito sobre tu paso ahí en la iglesia. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo llegaste? Dios mío, pues toda mi vida he trabajado, desde los 7 años como niña jornalera agrícola. Fueron tiempos muy difíciles que mis papás me inculcaron, ¿no? Ujú. Y es inevitable no recordarlo con añoranza porque eso fue lo que me ha hecho a mí. Desde los 7 años trabajando y a los 9 años empecé a participar comunitariamente en la organización de nuestra familia, en la Asociación San Rafael, municipio de Metlatón, OAC. Y para el 2009, que yo trabajé como comerciante ambulante en la zona turística, mi amiga Edith Varela, que primero fue amiga de mi hermano Carmelo, ella siempre me miraba en las paradas del micro cuando yo regresaba del trabajo o cuando yo me iba. Y siempre Ujú. me decía, ¿no? Ve al grupo de jóvenes, ve al grupo de jóvenes. Y un día era un enero, me acuerdo, del 2010. Dije, ay, ya me tiene harta, pero está bien, voy a Le ir. voy a hacer caso No para voy que a deje de hacer estar caso, voy a ir. molestando. Muy bien. Y fue en ese enero del 2010 cuando yo fui a la primera reunión de los jóvenes ahí en la capilla del Cañón Buenavista. Ujú. Y de ahí para el Real ya es una larga historia que contar. Pero mi paso por ahí eh, me ayudó a mí Cristina, la chava, pues tengo 28 años, pero a la adolescente de ese entonces, 16 tenías. sí, 15. Ajá. Bueno, Tenía, cuando entraste 15 y sí, luego cumpliste. Ajá. sí, tenía 15 años en ese entonces y marcó mi vida para siempre porque ahí conocí, ahí comencé a ejercer un liderazgo que yo no sabía que era un liderazgo. Ahí me encontré con muchos jóvenes como yo, con muchas historias como yo, y que la fe me unió a muchísimos jóvenes y muchísimos jóvenes me buscaron y ahí fue donde me descubrieron políticamente también. Ah, Entonces, también ahí. mi paso por los grupos juveniles en la Iglesia Católica ha sido de un impacto muy fuerte en mi vida. Tú pues empezaste muy chica y no sé cuándo, o si ya dejaste, no creo Ujú. que lo hayas dejado, ¿no? Ahí sigues de cierta manera apoyando, me imagino, pero no tan activamente como antes, pues, ¿no? Eh, ¿Qué será? Cuando yo entré al seminario ya dejé de saber más o menos muchas cosas que sucedían por acá, pero todavía seguías ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraste? Pues estuve en el 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Ujú. 5 años estuve 5 años. activamente con los grupos de jóvenes y como siempre, ¿no? Como siempre priorizando en las zonas más abandonadas, que Ujú. en este caso fueron las capillas. De hecho me tocaba andar aquí en la colonia, aquí en Praderas, Las Flores, en Cañón Buenavista, en el Uruapan, en el Ajusco y en Santo Tomás. Es verdad, pertenece al grupo de gentes que nos tocó venir aquí a 2 cuadras a arreglar la capillita, ¿no? Así es. Sí, es cierto. Oh my God. Y Somos fundé, tan viejos. Era un terreno baldío que eran solo un par de tablas y una cuando lona. todo esto era monte, nosotros Cuando aquí todo esto era andamos. monte, sí es Exacto, cierto. exacto. Ah, Entonces, recuerdas que en ese entonces formé los grupos de esos grupos de esas capillas. sí, Formé 5 grupos de ajá. jóvenes y que ahí siguen ahora y eso, No sabías que lo tenías, ¿no? En exacto, ese exacto. entonces. Entonces, qué felicidad recuperar eso y saber que ahí están y que de repente me los encuentro. Hey, Cristina, visítanos Sí. aquí. Pero ahora somos más como de la edad todos grandes, ¿no? En ese Sí, ya. entonces bien, bien chavos la mayoría, Sí, ¿no? hace 13 años. Ya bastante, Hace oiga. 13 años. Oh my God. Oye, luego entraste a estudiar Ciencias de la Comunicación a Sí, UABC. sí. ¿Por qué Ciencias de la Comunicación? Bueno, pues mi papá quería que yo estudiara enfermería en la prepa y le dije que no, que yo no me veía con esta vocación, que a mí Ujú. me gustaba pues la vida robótica y entré a estudiar informática y en la prepa mientras participaba en el grupo de jóvenes y al mismo tiempo en el que yo empezaba a participar ya más socialmente,
trascender de lo comunitario, de las colonias, a transitar ya a nivel municipal, participando en temas de derechos humanos, como interpretación, que eso lo empecé desde los 9 años. Entonces, yo toda la vida he hablado mi lengua, toda la vida me he identificado como indígena, ¿no? O como Nasabi en este caso. Me pregunté, ¿no? Voy a entrar a la universidad y voy a estudiar educación, no. Derecho, no. Enfermería, no. Y revisando los programas de estudio, el que me llamó la atención y en el que sentía que mis habilidades, mis fortalezas y el ímpetu personal, dije, ciencias de la comunicación. Okay. Y fue así como decidí entrar a estudiar ciencias de la comunicación. No fue una decisión fácil porque estaba atravesando yo una situación económica muy difícil. Para ese entonces, del tiempo cuando yo me adentré en el grupo de jóvenes, dejé de trabajar esos 5 años. Yo estudiaba en la mañana trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Pero en ese tiempo solamente trabajaba los fines de semana o 2 o 3 días a la semana. Porque me apasioné. Cuando yo me apasiono... Bastante. Ya me conoce, ¿no? Cuando algo me apasiona a mí es mi vida entera y es mi pasión, ¿no? No hay poder humano que me detenga. Entonces, en ese tiempo yo dejé de trabajar porque me adentré mucho con el grupo Los Jóvenes. Muchas familias me buscaban, parecía yo ya psicóloga escuchando a la gente, pero le agradezco a la vida, ¿no? Que me den esa confianza de platicarme sus historias, de desahogarse, que aunque yo ni sabía qué decirles, pero el hecho de escucharlos, eso los dejaba tranquilos, calmados, ¿no? Muchas historias de vida que conozco, por supuesto. Y fue así que atravesaba una situación económica muy difícil, aparte de que mis papás ya estaban mayores y pues ellos requerían también la atención de todos los hijos. Pues sí fue una decisión difícil, pero con el apoyo de uno de mis hermanos, Carmelo, fue el que me motivó mucho para entrar. Gracias, Carmelo. Y a mi hermano Irineo, que también siempre me apoyó. Irineo, gracias. A ellos dos fueron los que siempre me decían, ¿no? Pues tú entra, ya vemos cómo te apoyamos. Y pues al final de cuentas las cosas se fueron dando, ¿no? Y recuperé otra vez, empecé a trabajar. Fue ahí en el 2012 cuando entré a la universidad. Y en ese entonces, mientras estaba en la uni, pues seguía con los grupos. Pero ya para el 2013, digamos que fue disminuyendo mi participación en el grupo de jóvenes y otros caminos se empezaron a abrir, ¿no? Sí, porque, eres una persona a la que le fascinaba estar ahí, pero dentro de la labor que fuiste desempeñando en la iglesia, fueron surgiendo otras oportunidades de ayudar a la gente y al final te decantaste por una en la cual ayudas demasiado. Y ya la tocaste, de hecho, o sea, eres intérprete ya hasta oficial, ¿no? O sea, tienes certificado y todo, ¿no? Sí. Eres intérprete de personas que hablan esta lengua nativa de la zona de donde tú eres y que curiosamente hay una comunidad de personas viniendo del pueblito de Guerrero que mencionaste acá al Cañón. Y no solo en el Cañón, sino también en Manadero. Así es. Entonces son personas que no llegan hablando español, entonces para comunicarse aquí necesitan de alguien que les ayude, y ahí es donde tú entras, ¿no? Sí. Pero dices que empezaste muy chiquita, desde los 9, ¿por qué empezaste tan chiquita? Bueno, esa es una historia muy difícil de compartirlo aquí, pero lo único que les puedo decir es que fue una situación en la que una niña necesitó que alguien la asistiera por una situación muy grave que ella vivió, y mi hermano me dijo que yo tenía que apoyarla porque yo era una niña y era la única que podía entrar en la fiscalía, en ese entonces la Procuraduría General de la República, porque fue un delito penal en el que involucraron a esta niña, que fue la víctima de hecho. Y y obviamente nadie ahí hablaba la lengua. ¿Naví se llama? Nasabi, Tunsabi, ¿no? Tunsabi es la lengua de la lluvia, ¿no? Mixteco le dicen. Y fue ahí, o sea, muchos años después entendí la labor que hice, ¿no? Pero fue desde los 9 años, lo recuerdo muy bien, ¿no? Y de ahí empecé, cuando fui jornalera, pues también, ¿no? Ayudaba a los paisanos para que cobraran, que no les quitaran su dinero, que cobraran lo que habían trabajado. Lo justo. Cuando fui comerciante aprendí un poco de inglés, a los cambios en dólares, y toda la vida lo he hecho. Okay. ¿Cómo es que incluso en el grupo de jóvenes, muchos paisanos me pedían que yo fuera a hacerles novenarios a sus familiares muertos y el sacerdote me pedía que yo les interpretara. Hicieras la traducción. Sí. ¿Cómo es que tú hablas? Obviamente entiendo que tú hables tu lengua nativa porque la habla tu familia, tus hermanos, todo el mundo, ¿no? Y viviste allá, ¿no? Un buen tiempo de pues toda la vida he vivido de tu infancia.
Perdón. Me gustaría que me explicaras cómo es que tú puedes hablar ambos idiomas. Porque, bueno, esa es parte del debate que les llamen lengua, idioma, dialecto, pero acá le diremos lengua, ¿no? ¿Cómo es que tú hablas ambas lenguas, español y nasabi? Pues mira, muchas personas que provenimos de pueblos originarios, les dicen, o pueblos indígenas, este, hemos sido expulsados por la pobreza y la pobreza extrema, pero muchos hemos sido también desplazados por la violencia, pues que nos ha afectado a todos. Y muchos migramos y migramos con nuestra cultura, con nuestra identidad, con nuestra lengua. Y en mi caso es un caso muy, digamos que sí, muy impactante porque mi papá, como jefe de familia, siempre nos habló en nuestra lengua, mi mamá también. De hecho, mi mamá nunca aprendió español. Hasta hoy. Mi mamá ya falleció, Ah, en paz descansen. los dos ya fallecieron. No, no aprendió tu mamá. No, mi mamá no ¿Tu habló, papá algo? mi papá sí, Ujú. pero mi mamá precisamente las circunstancias, ¿no? Y tiene que ver con un tema de identidad, tiene que ver con un tema de identidad, el que mi papá nos habló la lengua, nos educó en nuestra cultura nasabi y, y veo a muchos jóvenes de mi generación que no hablaron su lengua o que no se identifican como parte de un pueblo por la discriminación, por el racismo, por la burla, por la exclusión, hay que decirlo, y también por esta violencia estructural que vivimos en este país, ¿no? Somos un país discriminador y racista y violento. Y Clasista. clasista aparte. Y en el caso de mi familia, mi papá siempre generó, digamos, las condiciones en casa y que nunca dejáramos de hablar la lengua. Él siempre, nosotros pudiéramos andar trabajando y hablábamos en lengua, íbamos en micro y en lengua, en la casa, siempre hablamos en lengua. eh, y creo que eso influyó mucho para que nosotros no dejáramos de hablar la lengua. Eso, creo que eso fue lo que marcó nuestra vida, ¿no? El que mi mamá y mi papá siempre nuestra vida ha sido en nuestra lengua. Oye, tú fuiste... ¿Tú fuiste de esas niñas que llegó a la primaria sin saber español y ahí tuviste que aprender todo? Llegué sabiendo leer y escribir español, Ujú. pero no hablarlo. Pero me Ah, adapté rápido al saber leer y escribir. ujú. Eso me ayudó mucho. Ayer justo le contaba una anécdota a mi amiga Ramírez, compañera del Polo Triqui, que vive en San Guindín y que de hecho pues y tuvo un parte de su infancia en Cañón Buenavista. Yo recuerdo que lo único que sí se me quedaban viendo era que yo usaba muchos vestidos cuando era niña y eran vestidos de pedacitos que me hacía mi mamá. De retazos. Sí, y ahí lo tengo como Ujú, dos de recuerdo en casa. ujú. Es de lo único que me acuerdo. Entonces, llegaste ya sabiendo español, escribir, leer Sí, aprendí. y hablar, pues me imagino que la convivencia con los niños. Sí, a los 5 años yo aprendí a leer y escribir. Yo no fui al jardín de niños porque mis papás no me podían llevar porque trabajaban. Ujú. Y tú Pero trabajabas con ellos. en esa edad no. Ah, ok. Esa edad me dejaban en casa con mis hermanos y ahí ellos me enseñaron a leer y escribir. Órale, qué cool. Sí, Sí. y yo cuando entré, de aquí nos fuimos a Cañón y ya de ahí entré a la primaria. Y yo creo que no tardé mucho, no sé exactamente en tiempo de meses, porque estaba muy niña, tenía 6 años cuando entré, pero cuando entré ya sabía leer y escribir. Ujú. Y eso me ayudó mucho a empezar a expresarme en español, ¿no? Ujú, sí, me imagino. Sí. Oye, a ver, hablábamos o mencionabas tú que cuando estabas en la iglesia notaste a la hora de estar sirviendo a la gente que había otras formas de servir en la comunidad. Ujú. Ok, ¿cuáles fueron esas formas? Mira, ya en la etapa final en mi participación en los grupos de jóvenes en el 2013, a mí me empezaban a invitar mucho de las instituciones públicas, gubernamentales, para ir a interpretar a personas presas, a personas detenidas, a mujeres en situación de violencia y a niños en situación de violencia familiar. Ok, tú eras la traductora. Sí, como que me fueron identificando así como Ujú, de ella habla su lengua, ¿no? ujú. Yo siempre he usado mis redes sociales, para comunicar lo que hago. Me gusta comunicarlo porque es una forma de liberarme de que hoy hice esto y me siento muy bien, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre lo he usado. Ujú. Y ahí mucha gente me empezó a ubicar, ¿no? Y como que pasaban la voz, pasaban la voz y pasaban la voz. Y fue así que un día mi amigo Martín Villalobos Salas me invitó a una reunión
No voy a entrar en detalles, pero lo único que les puedo decir es que esa reunión cambió mi vida para siempre. ¿Cuándo fue eso? Eso fue creo que fue en enero del 2013. Ok. Sí. Entonces, me imagino que cuando participabas traduciendo en procesos legales, guardabas, no sé, te pedían un voto de silencio o algo así. Sí, de hecho los intérpretes tenemos una ética, ¿no? Tenemos Ujú. toda una normativa que nos rige. En ese 2013 yo era una intérprete práctica, es decir, no estaba formada, ni estaba acreditada, ni certificada. Un año después, por mi experiencia práctica, este, tomé un diplomado para el mediador bilingüe intercultural. Me formé, me acredité y me certifiqué como intérprete y traductora para el sistema de justicia en México. Ujú. Y más o menos, ¿en qué consiste tu trabajo como intérprete? Porque no se extiende nada más al ámbito legal, Ujú, sino que también lo haces para las labores comunitarias que haces. O sea, tú trabajas con gente de tu comunidad y tú ahí mismo expresas tus ideas en tu lengua, igual ellos, ¿no? ujú. Pero a la vez tú eres la conexión entre municipio y la comunidad, o en otros momentos lo ha sido entre, no sé, como dices, a la hora de que les están pagando en el campo, pues también te tocó tú ser la intérprete y Claro. entonces más o menos como en qué consiste tu trabajo. Bueno, mi trabajo consiste en lo siguiente. Yo soy una mujer indígena que me considero como Nasabi, porque mi pueblo se llama Ñusabi, pueblo de la lluvia, y la gente, nuestro nombre es Nasabi, la gente de la lluvia, y mi lengua es Tunsabi, Ok. palabra de la lluvia. Ujú. Y y mi papel, mi ejercicio, mi servicio profesional es comunicóloga de profesión, pero especializada en interpretación y traducción escrita para personas, para el acceso a la justicia, mujeres, hombres, jóvenes. También la interpretación para el caso de la atención médica. Entonces, mi formación es especializada para interpretar, por ejemplo, si hay una sentencia para una persona que va a quedar presa 20 o 30 años, tengo que estudiar la sentencia y cuando vayamos con el abogado o cuando vaya a hacer la audiencia, yo tengo que tener esa información ya digerida para explicarle, platicarle y notificarle a la persona. Ujú. Es una labor profesional Ujú. y que a veces puedo dedicarle hasta una semana con tal de leer, hacer mis dudas y preguntas al abogado o abogada y hacer ese ejercicio, Una semana nada más por caso. dependiendo, Ok. porque a veces se acumula el trabajo. Ujú. Ahora, hay que decirlo con toda claridad que en este país seguimos sin tener acceso a la justicia a las personas indígenas en nuestros derechos lingüísticos. ¿Por Ujú. qué? Porque el Estado mexicano no se ha hecho responsable de realmente garantizar el derecho constitucional de contar con un intérprete y traductor en nuestra lengua. Por eso hoy, a la fecha, siguen presos indígenas más de 10.000 personas. En todo México. Sí, que no contaron con un Ujú. intérprete y que su proceso no fue debido y que violaron sus derechos lingüísticos, que Ujú. es un derecho humano y en este caso también un derecho colectivo. O sea, que hay casos en los que a la hora de apresar a la persona y darle sentencia, en ningún momento se enteraron de qué estaba pasando por la barrera lingüística. Y desde el momento en que los detienen, Ujú. para empezar, desde el momento que a mí me detienen como persona indígena, si yo me autoescribo y me identifico como indígena, me tienen que garantizar mi derecho humano y mi derecho lingüístico de ser asistida por una persona que hable mi lengua. Y hubo gente que no la tuvo. Exactamente, y que están detenidas de manera injusta y que su proceso fue indebido. Ujú. Se violaron sus derechos humanos y derechos colectivos como persona de un pueblo indígena. ¿Cuándo fue el momento en el que te diste cuenta que sucede esto y decidiste hacer algo para cambiarlo? Mira, pues te digo que nosotros lo hemos hecho por necesidad. Desde que mi familia llegó, que no sabían hablar español mis papás, ellos siempre buscaron la forma de cómo comunicarse con el mundo, ¿no? Y entonces nosotros, conforme fuimos estudiando, preparándonos, fuimos conscientes de lo importante y necesario que es el ejercer nuestro derecho colectivo como personas de un pueblo indígena. Nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos un derecho colectivo. Muchas personas que pertenecen a un pueblo indígena no saben que tienen un derecho colectivo, que esa es la condición que nos hace diferentes a los ciudadanos de este país. ¿Por qué? Porque nosotros provenimos o somos descendientes de personas que ahora sí que construyeron este mundo, este Ujú. México, ¿no? Ujú. Y entonces decides obtener la certificación, tener ya el papel oficial, decir, señores, yo soy traductora oficial por parte del municipio,
y participas ya en procesos jurídicos y como dices también ayudas en asistencia médica. Haces todo eso en 2013. En el 2013, gracias a la gestión de compañeras y compañeros de aquí del municipio de Ensenada y de San Guindín, se logró gestionar un diplomado de formación para intérpretes y traductores ante el gobierno federal, ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Que dicho sea de paso, ha sido una política pública que siempre cargos que han ocupado personas no indígenas. Y y cuando cuando se logra esta gestión, fuimos beneficiadas personas que veníamos realizando esta labor de intérpretes, de formarnos y poder acreditarnos y certificarnos principalmente para el acceso a la justicia y también para realizar trámites ante las instituciones, tanto gobierno municipal, estatal y federal. Quien gestó esto fue el gobierno federal, no fue el gobierno municipal. Después, en 2014, fundamos nuestra asociación civil, Mediadores Bilingües Interculturales, de la cual desde entonces soy presidenta. Ok, entonces son más personas como tú que realizan esta labor. Sí, en la primera generación fuimos 24 personas, en la organización ahorita somos 9 personas, y en la segunda generación de formación de intérpretes fue en el 2016 y fueron 24 personas intérpretes y de ahí participaron personas de pueblos nativos de Baja California. Es importante decir que en Baja California somos más de 285,000 personas que nos reconocemos como indígenas y hay pues más de 5 pueblos nativos de aquí de Baja California, ¿no? Entonces hay una gran diversidad de pueblos y de lenguas indígenas en Baja California, solamente comparable con la frontera sur, que es Chiapas. ¿En serio? Así es, así es. Ah, pero en el sentido de que el total de las personas que han venido de otros estados sí. y con sus diversas comunidades acá. Así es. Ah, ok, es lo que eleva la estadística. Así es. Pero como ya mencionaste, y pues para los que llevamos un poquito de historia básica de Baja California, hay 5 grupos originarios grandes y están otros tantos, ¿no? Sí. Pero a mí me tocó conocer la comunidad Quiligua en Valle de la Trinidad. ¿Ha sido? Sí. Sí, ¿y qué tal? Sí, pues de hecho, de ahí es el compañero Elías Espinosa. Okay. ¿Hay una persona? Él actualmente él es el dirigente de aquí de la Oficina de Pueblos Indígenas del gobierno federal. Al fin alguien que sí es indígena, ¿no? Así es. Y que puede sentir la empatía por los asuntos y los quehaceres de las personas pertenecientes a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, hay otra comunidad en Valle de Guadalupe, Paipai, si me no recuerdo, San José de la Zorra, Necua. San José de la Zorra es Cumiay. Cumiay, ok. Cumiay. Sí, y ahorita es la primera generación, digamos que en el INPI, aquí en Baja California, pues primero estuvo la compañera Mónica González Portillo, esposa de Elías. Primero fue la señora Mónica González y después ahora el señor Elías. Wow, o sea, suena a que es muchísimo trabajo. ¿Puedes contarnos algo de todos esos años que has estado ahí sirviendo como intérprete, que digas, esa historia estuvo buena, estuvo interesante, o ahí sentí que había hecho algo trascendente? Pues mira, soy una persona que trabaja muchos temas. Ahorita somos una generación de jóvenes indígenas, hijos de los jornaleros que llegaron aquí de primera, segunda y tercera generación, y que pues ahora hay más profesionistas indígenas y eso también nos ha llevado a sumarnos a otros temas de intereses, ¿no? Como por ejemplo en la promoción, defensa y ejercicio de los derechos humanos. La gente no sabe que el derecho humano a tomar agua es un derecho, tener agua potable es un derecho, tener atención médica es un derecho humano, tener una vida sexual y cuidada y con acceso a la salud es un derecho humano. La gente mucha gente no sabe eso, ¿no? Ni siquiera hombres saben que tienen ese derecho. También otro derecho humano, por ejemplo, a una vivienda digna. Ese es un derecho humano. Que México ha suscrito muchos pactos y acuerdos y cómo vemos en colonias rurales que ni siquiera tenemos una vivienda digna. Ese es un derecho humano. ¿Qué se come? ¿Cómo se hacen los derechos humanos? Esos son los derechos humanos. Ese lenguaje es el que tenemos que entender. Mientras las instituciones sigan hablando desde arriba y no bajen a territorio, la gente no va a entender que tiene esos derechos. Lo que le toca garantizar a los gobiernos municipales, estatales, ¿no? y federal. Trabajo, por ejemplo, mucho el tema del acompañamiento a mujeres en situación de violencia de género. Esa fue una de las luchas que empecé desde los 11 años. Desde los 11 años, acompañando como intérprete, siempre.
Y bueno, ese camino me llevó para que ah, cuando yo incursiono pues en la vida pública social en el 2013, a mí me invitan pues a organismos de la sociedad civil, pero también a partidos políticos. Muy agradecida con todos los lugares donde me han abierto las puertas. Eso me llevó a ser funcionaria pública, recién egresada de la universidad. Fui directora del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada. Recorrí todo el municipio de Ensenada, trabajando en territorio, escuchando a las mujeres, acompañándolas, gestión. Y después fui invitada por el entonces presidente municipal, que me había invitado a ser la directora de Desarrollo Social Municipal, ¿no? Un espacio por siempre reservado al grupo de élite en el poder. Ujú. Y pues fui la primera mujer indígena en ser la titular, ¿no? Que suena, pues suena historia de éxito para cualquiera que pueda decir, ¿sabes qué? Pasé de estar trabajando en campo o vendiendo dulces en la calle a trabajar propiamente para el gobierno, Ujú. ayudando a aquellos que más lo necesitan, es decir, a aquellos que están en una situación en la cual yo ya estuve, ¿no? Claro, sí, y es un desafío. De repente como ciudadanos criticamos, ¿no? Y es válido, ¿por qué? Porque tenemos que cuestionar el poder, tenemos que cuestionar las instituciones, tenemos que preguntar qué se está haciendo. Y sí, no cambié el mundo, pero mi trabajo atendí esa alta responsabilidad con todas mis habilidades, fortalezas, con todo lo que pude haber tropezado, pero estoy tranquila. Camino en esta ciudad y nadie me dice corrupta. Y Ujú. nadie me va a decir que no. Yo soy la persona que camina libremente Ujú. y puedo llegar a cualquier mercado y sentarme a comer en paz, sabiendo que soy una chava de esta delegación municipal que ha crecido y que ha caminado. Ujú. Orgullosamente salida del Así, así barrio. es. Y sobre Ujú. todo, y vivo en mi misma casa de siempre, que es la de mi... Conservando los mismos Así valores, es. etcétera, nada. Así es. No, no llegaste en una Ranger ahorita ni nada, o No, sea, llegaste no, en un taxi no. Así y es. conservas, podemos verlo en tu vestimenta, cosas típicas de tu comunidad, ¿no? Claro. Sí, es parte de la reivindicación de la identidad y también pues apoyar a las compañeras, ¿no? De hecho, vengo ahorita recientemente de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ujú. Fui al segundo encuentro latinoamericano de mujeres tejedoras y bordadoras, ¿no? Y pues aquí están nuestras historias. Sí, no, ha de haber muchísimas. Sí. Y mencionaste algo cuando hablabas de tu infancia, que a lo mejor a mí me tocó vivirlo, pero no tanto como como en tu caso, quiero pensar, por lo que voy a decir. Tú mencionaste racismo, clasismo, discriminación, ¿ok? Más o menos tú y yo tenemos la misma tez de color, ¿ok? A diferencia tuya, no, yo no sé muy bien cuáles son mis raíces en el sur, en el estado de donde yo provengo, que es Puebla. Hasta donde yo tengo conocimiento no hay una comunidad allí de indígenas. Este, pero como niño aquí en Manero me pasó muchas veces en la escuela, en otros tantos lugares, ¿no? Que se me viera mal por mi color de piel, ¿no? Ujú. Y en ese entonces yo no lo entendía, o sea, no lo asociaba, ¿no? Y estaba raro porque pues uno de niño se da cuenta de esto, de que a uno lo tratan diferente por el color de piel. Ujú. Y una pregunta que me hacían muy frecuentemente es, hey, ¿qué lengua hablas? Y Ujú. yo decía, pues, no sé, español, ¿no? O sea, la gente creía que yo hablaba alguna lengua nativa. Y jamás se me ocurrió pensar como que, me están discriminando por mi color. Jamás lo vi así, o sea, no, nunca se Ujú. me ocurrió pensar eso. ¿A ti te tocó vivir algo así semejante, algo parecido? Pues mira, yo a lo que guardo de memoria es que a lo mejor no se burlaban directamente de mí, Ujú, pero sí de mis familiares. ujú, porque no hablaban español. Exactamente. Ujú. Ujú. Que a mí no me impresiona ni me causa ningún conflicto, pero hay mucho que hablar al respecto en el sentido de que nuestra sociedad se ve bien que hables otro idioma siempre y cuando no sea una lengua nativa Claro. de México. Es decir, hablas inglés, hablas alemán, francés, wow, Ujú. se te ensalza como Ujú, decir, ujú, este ujú. tipo, esa persona es muy capaz. ¿Qué hablas tú? No, yo hablo triqui, yo hablo náhuatl. No se ve tan apantallante, yo, por favor, o sea, esto es muy necesario porque ayuda a muchas personas, o sea. Pues deja tú de ayudar. Es finalmente nuestra forma de comunicarnos con el mundo, es nuestra forma de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, es nuestra forma de resistir en un mundo en el que pues somos los que construimos este mundo y ahora parecemos extraños en este mundo. Ujú. Es increíble la historia en el mundo.
el tema de las conquistas, el tema de la violencia que hemos padecido, ¿no? Ujú. Y tu caso es más particular todavía porque indígena y mujer. Hay que ser realistas, o sea, el hecho de que seas indígena y seas mujer, desde cierta perspectiva, te pone en una posición vulnerable. Y tú, en tu hacer, has demostrado que para nada significa ser vulnerable el ser mujer y ser indígena, ¿no? Has logrado y has conquistado cosas que a pesar de que las condiciones pareciera que te lo pudieran impedir por tus orígenes, tú has dicho, sabes que eso no tiene nada que ver y igual hago bien mi trabajo. Sí, pero tiene que ver con un tema de violencia estructural. Ujú, No se trata de que lo he podido yo. Aquí son las condiciones de ujú, poder ejercer mis derechos como mujer y como mujer indígena y como joven. Aquí la cuestión es que en este lugar y en cualquier lugar en el que estemos, vivamos libres de discriminación, de racismo y que haya las condiciones mínimas, por ejemplo, el que tengas tus 3 alimentos mínimos al día, el que no vayas con el estómago vacío de la escuela, el que tengas un salario digno, el que tengas un trabajo, ¿no? Reconocido y en el que haya las condiciones de tener una vida digna. Por eso ujú. muchos de nosotros salimos de nuestros pueblos, a causa de la pobreza, a falta de la alimentación, a falta de salud, de educación, de empleo. Y eso es lo que nos sigue moviendo actualmente, ¿no? El seguir trabajando, incidiendo, luchando porque las políticas públicas y los programas realmente sean puertas para dignificar una vida. Ujú. ¿Qué puedes comentarme sobre el cómo tu comunidad viene a vivir acá y pues eh, tiene que adaptarse a circunstancias diferentes a las que les tocaba vivir en su pueblo? Ujú. Pero mencionaste ya el hecho, por ejemplo, de que, ok, por pensar que, o por el hecho de que seas indígena, se aprovechan de ti a la hora de darte un empleo, o sea, Ujú. todo ese tipo de situaciones, eh, ¿te tocó ver de primera mano? Sí, pues mira, pasan muchas cosas, situaciones en las que la gente, sí se ve violentada, ¿no? Sí se ve Ujú. violentada. Por ejemplo, pasa mucho aquí y lo vi, pues tú lo conoces bien. Aquí, por ejemplo, la gente va a lo que le dicen el control Ah, sí. y la gente va a trabajar por día, no adquiere derechos laborales. Ujú. No tienen seguro, no tienen Así prestaciones, es, nada. así es. Si pasas un accidente, ¿quién te va a garantizar que la empresa te va a cubrir tu seguridad social? Ok. Para Entonces, tal vez eso, las personas que no estén familiarizadas con cómo funciona el asunto, sí, el control es un lugar aquí en Manero donde uno llega en la mañana con la intención de trabajar para alguna empresa agrícola de sí, aquí de Manero. Entonces llegan los camiones y dicen necesitamos 20 personas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces uno se sube al camioncito y lo llevan al campo y lo ponen a trabajar. así es, Pero este sistema, como dices, favorece el que nunca te den seguro, así el que es, nunca te den prestaciones. así es. Entonces, el, la compañía agrícola sale ganando muchísimo Sí, claro, por una mano de obra muy barata, así es. porque hay personas que aceptan esta opción por ser lo más práctico para ellos, pues. Y porque necesitan trabajar y comer. Ajá, necesitan trabajar y comer Así precisamente. es, así es. Entonces, esa es una situación. Y eso es evadir Ujú, obligaciones del patrón y de la empresa. ujú. ¿Qué has hecho tú en términos de buscar el cambio para este tipo de situaciones que dices, he alzado la voz al respecto haciendo esto, haciendo lo otro? Mira, en el tema de jornaleros y jornaleras agrícolas es un tema en el que yo no me he involucrado mucho, Ujú, porque tiene sus implicaciones. ¿Ok? ujú. Es un tema muy complicado. Cuando los compañeros me dicen, es que me faltó de mi salario, bueno, pues voy y lo acompaño y, oye, pues trabajo tal día, hizo tantas producciones y dice que le faltó dinero. Pues fíjate que me quiero dar de alta de registro, ¿no? Y pues investigar primero si la empresa los da de alta y los acompaño. Pero que yo me enfrente directamente a una empresa, o sea, no, o No, sea, no. es un tema muy complejo porque no se trata, yo ni jornalera soy, me van a decir, ¿no? Ujú. Sin embargo, al ser una persona de un pueblo indígena y que las personas indígenas me buscan, digamos que doy el acompañamiento hasta donde la vida me permita, porque ni abogada soy. Ah, ok, entiendo, ¿Ok? entiendo, entiendo. Y tiene sus implicaciones. No Ujú, nada más es cuestión de ir y de enfrentarte a una empresa. ujú. Tu vida puede correr peligro. Sí, ¿Mm? tú lo sabrás mucho mejor que yo, Así ¿no? es, Sí. entonces cuando veo casos ya un poco más complicados, entonces me coordino con las instituciones correspondientes, ¿no? Como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal, cuando requiero el acompañamiento de, por ejemplo, del DIF municipal, cuando se trata de menores, nos dan un acompañamiento y la asesoría, pero no es un tema que tú digas, tú las puedes todas, todas y no, No, no es tan no, sencillo como no, parece. es un tema
quienes quieran hacer activismo en la defensa de los derechos humanos, quiero decirles que es una causa de vida. No ganas dinero, no haces dinero y no adquieres un poder económico sobre eso. Lo haces por convicción, lo haces porque puedes y haces las cosas para mejorar un poco el entorno donde estás. Ser un defensor o un promotor de los derechos humanos implica una alta responsabilidad ética, de compromiso, conocimiento, experiencia, pero sobre todo, también cuidar tu persona. Y como tú lo dices, es una situación en la que pones en riesgo muchas cosas, entre ellas tu vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, es común ver las noticias y en nuestro país que los activistas y los que laboran en pro de que se respeten derechos humanos son las personas violentadas. Incluso a veces se acusa al mismo gobierno de que violenta a estas personas, ¿no? Sí, pues es la realidad. En tu caso, ¿te ha tocado vivir alguna situación Sí, claro, así complicada, sí. difícil? He pasado situaciones muy difíciles, muy difíciles. ¿Se puede contar o no? Yo me reservo muchas cosas. Ajá. Sí. Entonces, bueno, hay otro aspecto de ti sobre el que me gustaría preguntarte, y es que me mandaste tu currículum, está impresionante. Has hecho muchas cosas y digo, wow, no, yo no sabía de todo eso, de tanta cosa que habías hecho. Pero ya más o menos someramente mencionaste algunas cosas. Háblame un poquito más ya de tu labor en términos de derechos humanos para tu comunidad. Más o menos, ¿qué has abarcado? ¿Qué has hecho? ¿En qué consiste? Bueno, como te dije, mi trabajo y mi papel base ha sido siempre la interpretación. Sí, no, mucha gente me puede cuestionar que no he bajado obras en mi colonia, pueden decir que no, pues sí, pero yo no soy la única ciudadana que vive en mi colonia. En mi colonia, mi familia fue partícipe para la construcción en la zona donde vivimos. Vivienda, agua, electricidad. Tenemos lo básico. Hay obras que hoy se están gestionando y otros compañeros se están ahí sumados y ahí estamos participando en la medida de lo posible. En cuanto al tema de la defensa de los derechos humanos, los temas que te mencioné hace un momento son los temas por los que la gente me sigue buscando. Por ejemplo, si quieren hacer un trámite del gobierno municipal para un tema de un apoyo social, les explico o les ayudo a hacer sus escritos. Si tienen que buscar la audiencia con una autoridad, les ayudo a hacer su escrito o buscar el contacto con la autoridad para que ellos se reúnan y expongan su problema. Aquí, para mí, lo más importante es que la gente aprenda a hacer la gestión y que no dependan que no vuelvan una segunda o tercera vez para el proceso. Sino que ellos sepan y que vayan siendo, pues ahora sí que independientes en esa gestión, porque pues tenemos que ejercer nuestra ciudadanía y en la ciudadanía tenemos que ejercer nuestros derechos humanos. Otro tema por el que me buscan mucho, por ejemplo, es muchas mujeres, ¿no? Por ejemplo, el tema sobre pensiones alimenticias. Te digo, no soy abogada, pero tengo una red de apoyo, ¿no? De abogadas, abogados y me ayudan a asesorar a las personas o los mando a las instituciones correspondientes. Muchas veces es eso, ¿no? Solo canalizar. Sí, pero yo siempre doy un seguimiento. O sea, mi teléfono ahorita ya se congeló de tantas llamadas que recibo en el día. Y eso que no cobro ni un peso por la atención. Imagínate. ¿No? Entonces, ¿Me vas a cobrar por el podcast? No, claro, ¿qué pasó? ¿Cómo te toca? Por ejemplo, también la gente, ¿no? Que fallece alguien, ayudarle a hacer la gestión, que consigan dónde van a sepultar a su familiar difunto, la caja, los trámites, los permisos de salud. O por ejemplo, muchos paisanos quieren mandar su cuerpo de sus familiares hasta sus pueblos porque es una parte de su cultura. Pues ayudar a hacer toda la gestión para que trasladen el cuerpo hasta su pueblo. Me toca ir mucho, por ejemplo, a apoyar en la frontera, en las deportaciones con el consulado de Estados Unidos. También te toca ir a recibir personas reportadas. Sí, claro, a interpretarles para que, ¿no? Cuando le leen su cartilla y todo eso, me toca, por ejemplo, en este mes, en lo que va del año, ya he hecho como 12 asistencias. 12 asistencias. No inventes. Entonces, otra labor que hago en el tema de los derechos humanos tiene que ver, por ejemplo, en el tema de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. Ahorita ya no estamos en una época en el que tengamos que limitar y hablar de la vida sexual. Como jóvenes tenemos que hablarlo. Lo que no se habló en nuestra casa con nosotros, nos toca a nosotros ahora.
Entonces, a mí me toca también ser partícipe en la concientización de que tenemos que cuidar nuestra vida, ¿no? Otro tema, por ejemplo, el acompañamiento a personas cuando van a la atención médica. Muchos paisanos pues también me gustan, ¿no? Oye, pues es que necesito esto y a gestionar para que les den una radiografía, a gestionarles para que les atiendan, que de manera los pasen al hospital general, o si tienen que ir a una unidad de especialidades a Tijuana o Mexicali. Oye, ocupo esto, necesito esto. Sí, tiene que ser esto es la persona. Y estos requisitos. En eso consiste mi labor. Con razón, tardamos como 2 o 3 meses en poder coincidir porque siempre tienes algo que hacer. Sí. Incluso hoy pues habíamos quedado en 1 hora y a ti se te había olvidado, tengo que hacer esto y a cada ratito me decías, oye, va a salir esto, va a salir lo otro. Y dije, no pasa nada, yo aquí te espero lo que tenga que esperar. Ah, la verdad es que sí. O sea, fue un día muy, muy ocupado Sí, precisamente, ¿no? empezamos una reunión de planear un tema de la participación política de mujeres. Empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde. Ok, sí, estuvo tardado entonces. Y de ahí, te digo, me fui con mi compañera ahorita y pues ahí nos aventamos otras 5 horas, ¿no? Pero aquí estamos, al fin se pudo. Así es. Podemos hablar un poco sobre... sé que, porque te conozco, ¿no? Sé que para ti lo que realizas no se trata tanto de obtener una recompensa en términos de un premio o algo así, pero los tienes, ¿no? Okay, tienes un premio municipal de la juventud, 2015 si mal no recuerdo. Tienes un premio estatal de la juventud a 2019, 2020, y tienes un premio nacional de la juventud, que fue el del año pasado. Háblame un poquito sobre los premios. Pues los premios son reconocimientos públicos, ¿no? En este caso, en el 2015, fue en mi trayectoria por la labor social que hasta ese entonces venía realizando. Y fue una placa que me otorgó el gobierno municipal a través del Instituto Municipal de la Juventud. Por toda mi trayectoria de formación académica, mi participación comunitaria, mi labor como intérprete, mi historia de vida como joven, ¿no? En ese entonces. En el 2020 pues fue en la categoría de derechos humanos y me entregaron un premio por 20,000 pesos, ¿no? Wow. Y mi constancia firmada por el entonces gobernador, ¿no? Jaime Bonilla. Y fue un reconocimiento por mi trayectoria, por el ejercicio, la defensa y promoción de los derechos humanos, derechos lingüísticos para el acceso a la justicia, salud. Tengo pruebas documentales de todo mi trabajo. Aquí quiero resaltar, para que se preguntan, ¿y ahora de qué vive Cristina? Bueno, pues soy comunicóloga de profesión. Como les digo, trabajo muchos temas, soy tallerista, me invitan a dar temas, capacitaciones, talleres, y bueno, pues yo cobro mis servicios de honorarios con instituciones y con organismos que me contraten. Ok, tienes, perdón, antes de que hablemos del Premio Nacional de la Juventud, tienes conferencias para universidades, no solo en UABC, cosas a nivel local, sino tienes un par en UNAM y UPN, si mal no recuerdo, IPN también. Háblame un poquito de esa experiencia de que te llamen y que te digan, oye, ¿puedes venir a dar una conferencia? Sí, esas son conferencias totalmente gratuitas. Esas son invitaciones, digamos, que me hacen para ir a platicar con jóvenes, a dar plática a la comunidad estudiantil. Entonces, esa es una labor comunitaria, así le digo yo. Es un servicio social y lo hago por invitación y por pasión, ¿no? Entonces me invitan a muchas partes y ahora en pandemia, pues... Ya me decía una amiga, ¿no? Ya pon tu tarifa, me decía. Pero no, eso es totalmente servicio comunitario, servicio social y sobre todo porque hablo de la agenda que yo traigo, de los temas que estoy impulsando y bueno, eso me ha ayudado a sumar a mucha gente a mi causa, ¿no? A veces cuando hay una emergencia que no logro algo con las instituciones, inmediatamente activo con todos mis contactos y soluciono el problema para la persona, ¿no? Entonces eso es el resultado de estar presente con la comunidad estudiantil o con empresas o con organizaciones de la sociedad civil. Wow, ahora sí, háblame un poquito sobre tu Premio Nacional de la Juventud. ¿Fuiste a México a recibirlo o te lo trajeron hasta acá? Sí, pues justo en diciembre pasado sufrí un accidente, sufrí 2 accidentes el año pasado, mi vida corrió peligro. ¿Todo bien? Sí, ya. ¿Sin secuelas? Sí, ya. Okay. Recuperada. Y en ese diciembre sufrí un accidente viniendo de San Guindín para acá. Fuimos a dar unos talleres y casualmente ese día llovió y bueno, fue un accidente y me enyesaron el pie. Y con el pie enyesado fui a México. Fui a la Ciudad de México, recibí un premio nacional de la juventud
diploma firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, medalla de oro y roseta de plata, y con un cheque con un valor de 100,000 pesos. Ujú. Y bueno, pues eso fue en reconocimiento a la trayectoria, pues a mis 23 años casi 20 años Sí, sí. de Y trabajar de activismo, intérprete, activismo. Formo parte de diferentes espacios. Soy presidenta de mi Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales AC, integrante de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Formo parte pues de mi comunidad Ñusabi Guerrero, asentados en Ensenada BC, de la cual represento. Recientemente asumí como secretaria general del Frente Político de Mujeres Baja California, que es una organización de la sociedad civil donde estamos trabajando los derechos políticos electorales de las mujeres Ujú. y la atención a la violencia política en razón de género contra las mujeres. Y formo parte también ahorita de la Asamblea Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas en Baja California, donde estamos impulsando la agenda legislativa, es decir, las leyes pendientes para el reconocimiento de los pueblos indígenas y sobre todo el tema de la participación y representación política de personas de pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Ujú. Hemos sido gobernados y no hemos gobernado esta nación. Ujú. Demonios, andas en todos lados. Sí. Andas haciendo de todo. Y falta mencionar una cosa, ¿no? ¿Puedes hablarme brevemente sobre tu participación como candidata para diputada local? Así Diputada es. fue, ¿no? Sí, así Ok. es. Pues yo estaba estudiando mi maestría en proyectos sociales y haber sido partícipe para la promoción de las acciones afirmativas para que las instituciones electorales, por primera vez en la historia de Baja California, pues emitieran lineamientos para que pudiéramos participar como candidatos y candidatas. Por sentencia logramos que se emitieran acciones para que personas indígenas pudiéramos buscar a ser diputados o diputadas. No se podía antes. No, porque ¿Estaba prohibido o cómo? pues nunca lo han dicho, Ok. nunca se había pedido Ah, ok, es como tal, pues. ujú, una regla no escrita, digamos. Así es. Ujú. Entonces, en un acto de concurrencia de vida, de lucha y de incidencia, decidí buscar una candidatura. Tuve invitación por varios partidos políticos, pero finalmente fue el Partido Encuentro Solidario quien me abrió las puertas de su casa para ser candidata. Y bueno, no estuve exenta de vivir violencia, viví mucha violencia y finalmente pues quedé en tercera posición. Ujú. Muy agradecida con el distrito local 17, que con cabecera aquí en el municipio de Ensenada y el municipio de Sanguindín. Y bueno, pues ha sido una experiencia maravillosa de vida. O sea, te tocó, tú me lo dijiste ahorita que llegaste acá a donde vivo. Dijiste, me tocó andar por acá Sí. en temporada electoral, ¿no? Y Pues conocer ya lo todos los conocía, lados. ya lo Ajá. conocía. Pues sí, ya habíamos venido antes en la iglesia que Así, está aquí a así 2 es. cuadras. Sí, sí. Conoces el barrio fácil. Sí, así es. Mucha gente conocida. ¿Qué tal? Mucho trabajo durante la campaña. Sí, recorrí el distrito. Ujú. Mi jornada fueron de 16, 18 horas de campaña. Y cómodamente y con la calidad moral de decir que yo sí soy del distrito porque sí conozco mi terreno. Y Ujú. conozco a la gente y sé lo que vivimos aquí. Nadie me lo va a andar cuenteando, yo ya lo sabía, yo lo sé, porque aquí sigo, mira. Ajá, y tienes contacto de primera mano Sí, sí. precisamente con la Así gente que es, pertenece así al es. distrito. Y es- Conoces la problemática, conoces las necesidades Así y todo es. eso lo podías llevar directo a la representación y a la Cámara de Diputados, ¿no? Así es. Pues no se dio, ¿no? No se dio, Tercer pero lugar. estamos agradecidos con la vida. Ok, ¿has pensado en intentarlo alguna otra vez? Hasta este momento no. Traigo Ujú. muchos proyectos colectivos y proyectos personales también, ¿no? Ok, ¿puedes hablarme un poco de tus proyectos a corto o mediano plazo? Bueno, pues el de corto plazo tiene que ver con el tema de mi patrimonio. Estoy por terminar mi casa. Yay. Entonces, ese es un sueño y pues primero Dios, pronto lo estaré concretando. Tengo 3 años trabajando en mi proyecto en construcción. Ujú. Hoy quiero retomar mis estudios de maestría y también estoy en esta etapa de transición. Me gustaría intentar hacer vida en nuestro pueblo, en nuestra región montaña del estado de Guerrero. ¿Quieres regresar? Quiero regresar, Ujú. quiero regresar y eso es a mediano plazo.
Así es como ya está decidido y lo Sí, vas a hacer sí. en 2, 3 años. Yo creo que de aquí a 5 años Ajá, te ves ya viviendo allá me veo viviendo allá. y ayudando a la comunidad allá. Sirviendo, trabajando, ejerciendo mi profesión. Ujú. Sí, No, wow, a mí me fascina la idea. Ojalá se pueda, sí. ojalá lo logres, ojalá logres todo lo que te propongas. Gracias. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera pedirte 2 cosas. Una va a ser bien fácil, la otra, quién sabe, pero a ver. Antes de despedirnos, pues, algo que quieras decir como despedida para aquellas personas que te puedan estar escuchando. Sí, pues miren, Tishabini Dindo, Shinisondo Yu, Shukwabichin, Tagundindo, amigo y amiga y Nante Valle de Mañadero, Chiveo Gundieyo, Tishabin Dindo, amigo y amiga y Colonia Cañón Buenavista, municipio Ensenada, Disaño, Baja California, Disaño, Guerrero, Yon llegan, Shinisondo, Honduras, Tishabin Don, Datu, Inshindo, Shinisondo Yura, Kusini, Datin Shindo Chin. Quả nhớ rằng độ nhớ độ ní này vừa xíu cái này nhung nhớ nhẹ sao chỉ có chỉ nhung nhớ ra yo sí que no te llevan dan de hora na canasta yo na va a coyo. Me ganaste, te dije, quiero que lo digas en español y en tu lengua. Ya te me adelantaste. No, precisamente es tan perfecto eso, porque soy consciente de que gente de tu comunidad te va a escuchar y pues a lo mejor no todos entienden español, ¿no? Y qué importante que tengas la... Ay, no quisiera utilizar la palabra equivocada. Qué importante que tengas la coherencia de vida de poder utilizar ambas lenguas sin ningún Sí, problema claro. y decir, ok, sé que me van a estar escuchando y quiero que sepan esto. Excelente. Así, de manera breve, ¿podrías decir más o menos qué dijiste? Pues agradecerle muchísimo a nuestras amigas y amigos de aquí del Valle Mañadero, que es nuestra casa, Cañón Buenavista, que es nuestra casa, a toda la audiencia que nos escucha aquí en Ensenada, en todos los municipios de Baja California, en Guerrero, en mi estado, en la Ciudad de México y en todo el país. Muchas gracias. Muchos de nosotros salimos de nuestro pueblo con nuestros padres, otros nacimos aquí. Sin embargo, estamos aquí buscando una vida más digna, más justa y pues que Dios nos bendiga a todos. Excelente. Muy bien, Cristina. Pues de mi parte, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por venir. Gracias por pues hacerme un espacio en tu agenda tan ocupada. En serio, la verdad. Yo sabía que iba a ser difícil y tu caso no va a ser el único. O sea, en serio, también hay otras personas que me tienen así esperando, así de que ojalá se dé, ojalá se dé. Y aquí estoy cazando la oportunidad. Y para mí es... Ojalá pudiera expresar todas las emociones por las que estoy pasando. Gracias por aceptar la invitación. Es totalmente un honor para mí. Porque eres mi amiga, por todo lo que has hecho, por todo lo que representas, por todas las personas a las que has ayudado. Y pues, a nombre de probablemente no todos los que te lo hayan agradecido, yo personalmente aquí estoy. Muchas gracias por tu labor, gracias por lo que has hecho, por lo que haces por tu gente, por tu comunidad. Y pues ojalá más gente se sume a la causa, Claro. más gente esté dispuesta a ayudar, más gente tome conciencia sobre las lenguas indígenas, sobre la necesidad y sobre el derecho que tienen a ser asistidos en su lengua Así es. para procesos de cualquier tipo, ¿no? Legales, no legales, en las escuelas. Así es. Ojalá surjan más escuelas bilingües en nuestra comunidad, ojalá puedan todos aquellos que quieran y deseen conservar sus raíces y fomentarlas lo logren sin necesidad de pasar por situaciones de discriminación, de racismo, de clasismo, lo que sea. Y pues bueno, alentarte a que sigas haciendo tu trabajo. Gracias. Y pues bueno, para todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando, este fue el Podcast Maníaco, hoy con Cristina Solano. Cristina, muchas gracias. No, gracias a ti, amigo. Muy Muy bien. encantada y muchas gracias a ustedes por seguirlo y repliquen para que más gente lo siga. Excelente. Pues bueno, hasta la próxima.